un parón en nuestra serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte, porque hoy teníamos la convicción de poder compartir con vosotros algo de lo que se estuvo compartiendo en el retiro de jóvenes de este campamento de Córdoba. Por lo que habréis escuchado de los jóvenes, antes cuando han compartido, Angie lo decía, ellos fueron llamados a formar filas. ¿Por qué? Porque el lema del retiro era soldados, ¿no? Basándose en esa palabra de 2 de Timoteo, soldados de Jesucristo. Ese texto que os animo a leer que dice, mirad, esforzaos en la gracia. En un sentido viene a decir, mira al Señor Jesús, acógete a Él, a sus beneficios por causa de la unión con Él, por la fe, sufre penalidades, esfuérzate, no te enredes en los negocios de la vida, no te enredes en lo que sea que venga a distraerte, sino acógete a la gracia. A los jóvenes que asistieron a ese campamento los estuvieron equipando. Ahora quizá os preguntáis, vale, ¿de qué manera? Bien, les dijeron, el lema es soldados y el soldado sabe que hay un combate por delante, pero el soldado sabe hacia dónde se dirige. Ahora, ¿cuáles son los monstruos, por así decirlo, las batallas que se van a librar en vuestros días y que tenéis que saber enfrentar para poder seguir adelante, para poder correr esa carrera que tenéis por delante? ¿Y de qué les hablaron? Lisette nos lo decía, ¿no? En primer lugar, del temor al hombre. Vamos a ver qué es el temor al hombre y vamos a luchar contra ese temor. Vamos a hablar de cuál es la identidad. No lo veremos hoy, pero es un anticipo para introducirnos al mensaje de hoy. Les estuvieron hablando de la pereza, sí, de la pereza, de ser diligentes en el uso del tiempo, de ser fieles al llamado del Señor. ¿En qué quiere el Señor que nos ocupemos? Y ocuparnos ahí, no enredarnos en los negocios de la vida, en lo que sea que quizá es una bendición, pero ¿cuál es el lugar que está ocupando el Señor? Porque Él debe ser el primero. Les hablaron de ese monstruo que tantas veces se levanta, que es el resentimiento, el rencor. E invitaron a perdonar, a decir, es que tienes que perdonar. El creyente no ve el perdón como una opción. Les decían, si eres un beneficiario, un recipiente de la gracia del Señor, si has experimentado el perdón, vas a extender perdón. Mira la parábola de los 2 deudores. No se lo podían decir de una forma más gráfica y me permitiréis que me valga de la misma expresión. Les decían, la falta de perdón viene a ser como un vómito de sangre al vestido de la novia. Tal cual. Y con todo eso, claro, eran muchas las cosas en las que los jóvenes se podían ver identificados, ¿no? Cuáles eran los caballos de batalla que enfrentaban en sus días y cuáles eran los medios de gracia unidos al Señor que les permitían luchar, ¿no? Y el último mensaje, que es el que en cierto modo también quería compartiros hoy, porque es necesario que lo veamos, porque si no corremos el riesgo de estar sin saber en qué aguas navegamos, corremos el riesgo de desenfocarnos y, si me permitís también, corremos el riesgo de atontarnos. Y sería una lástima, sería una tragedia, sería catastrófico que un hijo de Dios no supiera cuál es el horizonte al que se dirige, cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, cuál es el evento que estamos esperando. Y hablando de eventos, todos aquí en un momento u otro, ¿no? Hemos anticipado la llegada de algún acontecimiento. Los jóvenes este verano estaban como locos por la Eurocopa. Que llegase el día para que pudiéramos reunirnos aquí juntos y teníais que verlos. Cómo se celebraba cada gol, cómo se celebraba cada remontada, cómo el pase a los cuartos, a las semifinales y la final ya, por lo que sé, fue una fiesta. Fue una fiesta. Había un clamor en los jóvenes.
Pero todos aquí también, ¿no? Los que estamos casados, en esa etapa previa, durante el noviazgo, cuando ya enfilamos esa etapa última, donde ya hay fecha, donde ya sabemos que llega un día en el que nos vamos a comprometer con esa persona, ya estamos preparando todo, ¿no es así? Las conversaciones con los familiares giran alrededor de eso, de ese evento, de esa boda. Y todo gira alrededor, pues bueno, de los preparativos para la novia, el ramo, quién entrará, qué música entrará, acompañará a la novia, al novio, a las damas de honor, cómo vamos a hacer la celebración, las flores, todo, ¿no? El viaje. Se habla de todo eso y uno se va preparando. Durante meses se va preparando. ¿Qué decir de cuando esperamos la llegada de un bebé? Si es el primero ni contamos, ¿no? Ya cuando es el tercero ya ves que hay que ser más prácticos. Pero que si chupetes, cunas, cochecitos, ropa. En mi casa, ya digo, el trasvase de cajas de ropa, porque empezaron a hacer como eso, ¿no? Melissa con sus primas, con su hermana, ahora que llegará la de, o él, de David y Karen, y los maridos que solo vemos pasar cajas. Y dices, ¿y toda esta caja de ropa? Si el niño va a crecer y en nada ya no le irá bien. Son muchos los eventos que estamos, en los que nos comprometemos y celebramos, y está bien. Está bien que celebremos esas bendiciones, pero hoy queremos hablar del evento de los eventos. Hoy queremos hablar del acontecimiento único, el más glorioso, el más espectacular que deberíamos estar aguardando. Y quisiera que vinierais conmigo a Apocalipsis 22. Vamos a leer, sobre todo nos vamos a centrar en el 20, pero leeremos desde el 17, Apocalipsis 22, del 17 en adelante. Sabéis que yo en ocasiones a los jóvenes les digo, sí, sobre todo a los jóvenes, ¿no? No quiero un chupinazo para tu vida. En el sentido, entendedme cómo lo digo, que parece que es una palabra que te viene arriba y ya luego ya no hay fruto. Pero no sé si seré capaz, oramos que el Señor nos permita verlo, pero las palabras que vamos a leer ahora, lo que trataré de compartir es un chupinazo. Las fallas de Valencia son un chiste. Toda esa traca, todo ese petardo que se escucha, que todo resuena, todo ese ruido, todo lo que peta de esa forma, es un chiste. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico, dice, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Atentos aquí, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Lo repito, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Como decía, es el evento de los eventos. Cualquier cosa que puedas celebrar aquí en esta vida es tan solo un anticipo de ese evento. Este es el evento más glorioso, el más espectacular, que está aún por llegar, la segunda venida del Señor. Esta es una realidad, es una verdad cierta. Es la esperanza del creyente, y si es nuestra esperanza, nuestro corazón debe estar ahí. Debe ser el foco al que estemos mirando sin despistarnos, sin desviar la mirada. Como decimos, hay muchas verdades o hay ciertas doctrinas en las que uno a veces puede, mira, quizá nos juntamos con el hermano aunque hay ese punto de vista que lo vemos distinto. Este no es. Creemos de manera cierta, veraz, que
que el Señor vuelve, que Él volverá. El espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y esta es la oración que desde ya venimos haciendo para que sea también el clamor de cada uno de los que estamos aquí. Que podamos decir, ven, Señor. Que a la palabra, ciertamente vengo en breve, la iglesia Nuevo Pacto responda, sí, ven, Señor Jesús, ven. Es una realidad, es una certeza, el Señor vuelve. El Señor volverá, Él volverá, no es una utopía, no es un cuento chino, no es un cuento. La palabra no es un cuento, no es una historia de ciencia ficción. Él lo ha prometido y aquel que lo ha prometido, aquel que es fiel, lo cumplirá. Así como ahora en esta serie, ¿no?, del Sermón del Monte, que hemos visto que el libro de Mateo vemos que es un reflejo, que ahí se narra el cumplimiento de todas las profecías que se habían anticipado en el Antiguo Testamento. Todo lo que se había predicho acerca del Señor se cumplió cuando Él vino en su primera venida. Y lo que Él ha dicho, lo que la palabra testifica, que ahora veremos en cuanto a su segunda venida, se cumplirá. Quizá no te cuadren los esquemas. Quizá en una mente racional no te cuadre, pero Él vuelve. Él volverá. Y esa es nuestra esperanza, es el ancla de nuestra fe. Es el evento que estamos esperando. Quizá uno ahora dice, sí, ¿lo estamos esperando? Espero que a la luz de la palabra, del mensaje de hoy, puedas ver lo que sí, que es lo que el creyente espera, qué es lo que deberíamos estar esperando. La segunda venida será una realidad. Y quiero en primer lugar que veamos los textos que nos hablan acerca de esa segunda venida. Una segunda venida de Cristo, el Señor, que vendrá como Rey, una venida que será en la que Cristo vendrá de manera personal, visible, corporal. Esto es lo que testifica la Escritura y en esto creemos. Es nuestra convicción, decía, es nuestra esperanza y es lo que deseamos. El creyente lo desea. No tan solo se trata de un conocimiento intelectual en el que el creyente dice, sí, yo sé que la palabra habla de la segunda venida del Señor. Vale, está aquí, pero pasa aquí. Y hay un deseo, hay un deseo. Vendrá con poder, vendrá con gloria, no vendrá de cualquier forma. Vendrá con poder, con gloria. Pero su venida incluirá más, como algunos a veces han dicho, como un establecimiento simplemente de poder. Será una venida corporal, visible, personal, incluye su persona. Fijaros en el libro de los Hechos, donde se nos habla, después de que Jesús ascendiera a los cielos, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Corporal, personal, visible. Primera de Tesalonicenses 4:16, aunque después iremos a ese texto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Hebreos 9, 27, 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Jesús mismo lo dijo en Juan 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Fijaros lo que les dice a los discípulos en ese aposento alto. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, estéis vosotros también. Mateo 24, 29 al 30, después de la tribulación de aquellos días. Fijaros, porque como decía, no vendrá de cualquier forma. Habrá una serie de señales.
El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. También en el libro de Apocalipsis, fijaros, lo leo. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Y el texto que hemos leído, ciertamente, Jesús diciendo, os lo digo, el que es fiel, el que cumple, ciertamente vendré, volveré, vengo pronto. Jesús volverá, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Rey de Reyes volverá. Es una realidad, es el deseo que el creyente tiene en su corazón. Iglesia, el tiempo avanza. El tiempo avanza, la historia va avanzando, los acontecimientos van siguiendo el curso. ¿Hasta cuándo? Hasta el cumplimiento perfecto de los planes, los propósitos eternos del Señor. Y Él volverá. Ahora, segundo punto, ¿qué ocurrirá cuando Él venga? ¿Qué ocurrirá? Porque Él no vendrá como en su primera venida. No vendrá como en su primera venida. Ya hemos visto un anticipo, los textos que hemos leído nos lo anticipan. Será un acontecimiento envuelto de poder, de gloria, de majestad, de estruendo, si me lo permitís. Mirad, la voz que se oyó en aquel pesebre, en Belén, fue el llanto común y corriente de un bebé, pero cuando el Señor regrese lo escucharán en todas las plazas. Cuando el Señor vuelva no será un llanto en un lugar recóndito. Se escuchará en todo lugar, en toda plaza. No será colocado en un pesebre en una provincia escondida, pequeña, sino que lo verán venir como el Rey. No balbuceará como un niño, sino que Él hablará con voz de mando, como ese conquistador. No será envuelto en pañales, sino que vendrá rodeado de un ejército celestial. Y en su vestidura, como nos dice su palabra, y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No vendrá como ese siervo sufriente, no vendrá como alguien que será escupido, maltratado, injuriado. No le van a colocar una corona de espinas. No vendrá para soportar sobre sus hombros el pecado y las culpas, sino que Él vendrá para ser visto como el todo hermoso, el precioso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Él viene, pero ¿cómo viene? De manera personal, de manera visible, de manera corporal y lleno de poder, lleno de gloria, con majestad, porque Él es el Rey. El que era, el que es, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que inició la historia y el que le pondrá el broche de oro. Tal cual. Ahora, cuando enfocamos temas como estos, como que nos quedamos, ¿no?, pequeñitos, porque tan solo podemos, a la luz, sí, de la palabra, pero será tan glorioso que como que uno, antes decíamos, ¿no?, un niño pequeño balbucea, pues igual, en el púlpito balbuceamos, o entre nosotros, cuando hablamos de todo eso, como que, sí, sé que será grande, pero nos quedamos cortos. El Rey vendrá, pero si queremos asombrarnos aún más, quisiera que vinierais conmigo a la carta de Pablo a los tesalonicenses. Mirad, cuando hacemos un viaje, hay veces que hay paradas que son obligatorias, ¿verdad? A veces hay viajes de estos largos, claro, no me estoy refiriendo de ir de aquí a Tarrasa, ya sabemos de sobras lo que hay por el camino. Pero a veces uno emprende un viaje algo más largo y ve un paisaje y dice, cuidado, que ahí me tengo que parar. Ahí tengo que ver la instantánea, tengo que retener qué es lo que se está diciendo, tratar de captar la gloria, la belleza de lo que se está
diciendo aquí? Quisiera, como decía, que me acompañarais a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pablo les ha afirmado antes a estos hermanos en el capítulo 3 que el Señor vendrá y que Él vendrá con sus santos. Que el Señor vendrá con sus santos. Y en el capítulo 4, versículo 16, encontramos el que a veces se ha denominado como el versículo más ruidoso de la Biblia. Porque en un sentido es imposible que leamos estas palabras y que por el Espíritu no captemos el ruido, el estruendo, la gloria que hay detrás de ellas. Toda la palabra, por supuesto, está llena de vida. Infunde vida, infunde aliento, esperanza, salvación, consolación, pero y el texto que tenemos hoy por delante, fijaros, está lleno de esperanza para que podamos clamar en un sentido a la luz de lo que estamos viendo, clamando con un corazón alegre, sí, desde la alegría, llenos de esperanza, porque esto es lo que Pablo quería trasladar a estos hermanos, a estos tesalonicenses. ¿Por qué? Porque había una preocupación que había empezado a invadir el corazón de estos hermanos. Ahora, ¿cuál era esa preocupación? Ellos sabían que al regreso de Cristo, sus cuerpos serían transformados, serían levantados para recibir al Señor, pero ellos pensaban, vale, ¿y qué será de los que ya han muerto? ¿Qué será de aquellos que ya han muerto, de aquellos que ya han fallecido? Sus almas estarían a salvo, pero ¿qué hay de sus cuerpos? Mirad ahora qué es lo que les dice Pablo, inspirado por el Espíritu, cómo les consuela diciéndoles que no solo están vivos, sino que al regreso del Señor recibirán también sus cuerpos glorificados, que sus cuerpos también serán transformados, que aquellos que ya han fallecido, que sus cuerpos quizá ya están en descomposición, cuerpos que quizá han sido quemados, que han sido maltratados. Mira lo que les dice. Presta atención, no te pierdas. Voy a leer desde el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya han fallecido, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, versículo 16. Porque el Señor mismo, ahí viene el ruido, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Seremos arrebatados, dice, para recibir al Señor en el aire. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En puntos, resumidamente. En primer lugar, que el Señor viene. El Señor volverá, el Señor va a descender. Ahora, en segundo lugar, nos dice que va a hacerlo acompañado de todas aquellas almas, de todos aquellos que ya han fallecido y que están en unión a Cristo. Vendrá en comitiva. Va a venir es una comitiva real. Ahora, ¿quién forma esa comitiva? Claro, por supuesto, están David, está Noé, está Moisés, todos estos héroes de la fe que vienen, por ejemplo, en el capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Y todos los creyentes que vienen identificados en las Escrituras. Pero esa comitiva vendrá formada también por aquellos que hayan creído en el Señor. Si nosotros estamos vivos cuando Él vuelva, en esta comitiva estará Paco. Pensad en Paco Tauste. Pensad en Teresa.
Pensaba en la abuela Ana, en el abuelo de Melissa, a quien yo no conocí, pero, escucha, estarán todos ellos, estará mi padre. Ven, escucha, una comitiva preciosa. Y si nosotros ya hemos muerto para cuando Él tenga que volver, nosotros nos unimos también a esa comitiva. Y entonces, a la orden de Dios, esas almas se unirán a esos cuerpos, resucitados, glorificados. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, los cuerpos de los creyentes que estén en aquel momento vivos verán sus cuerpos transformados, glorificados. Ya no habrá corrupción, incorruptibles. Ya no habrá atrofia, ya no habrá debilidad alguna. Seremos vistos preciosos. Y dice Pablo que seremos arrebatados para recibir al Señor. Y en ese para recibir, os acordaréis cuando estuvimos haciendo el curso de escatología, veíamos de qué iba, cuál era la idea que había detrás de ese término en el original. Y decíamos que en el original, cuando se usa ese término en el Nuevo Testamento, se emplea para hacer referencia a la bienvenida pública que una ciudad daba a un dignatario, a alguien que fuese digno, ¿no?, de honor, que viniese a visitar la ciudad. Lo que Pablo está diciendo es que los creyentes resucitados, transformados, serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor, para descender del cielo. Es ir a darle la bienvenida. Ir a darle la bienvenida y volver con Él. La novia saliendo a recibir al esposo. Todos los creyentes de todas las épocas saliendo a recibir al Señor y volver con Él. Como decía, seremos arrebatados para recibirle en el aire y acompañarle en la entrada triunfal. ¿Hasta aquí no te emociona? Escucha, no es una película, ¿eh? No te estoy contando un cuento. No es una serie de Netflix. Es una historia, es una realidad que acontecerá. Ahora, como veremos en el siguiente punto, claro, es una realidad que puedes enfrentar de una manera o de otra. Como decía mi hijo antes, sonriendo, gozándote, o con unas rodillas que tiemblen. Pero es una realidad. Y debemos anhelar esa realidad. Es el tiempo en el que la redención que fue inaugurada será completada. Ahora, como hemos dicho varias veces, estamos entre el ya y el todavía no. La redención que ha sido iniciada, que ha sido inaugurada, pero que todavía no se ha visto completada, pero será completada porque es imparable. El Señor es imparable, es el potente. Es el potente que lleva a cabo el curso de todas las cosas, el que la historia va siguiendo su curso hasta que todo vea su cumplimiento. Y cuando Él venga, todo se completará. Y sabremos de una manera cierta, de una manera real, como nunca antes, que Él es el único digno de recibir toda la gloria, todo el honor. Como decíamos antes, toda rodilla se doblará delante de Él, le reconocerá como y confesará como el Señor. Ahora bien, como decía hace un momento, esta escena será gloriosa para unos. Será un día de fiesta. Como decía antes, las fallas de Valencia serán un chiste. No hay fuego artificial que se pueda asemejar a lo que va a acontecer. Será una fiesta, vamos, que ahora todo lo que podamos disfrutar de bendiciones es un anticipo, es un aperitivo. Pero para otros será un día espantoso. Para otros será un día espantoso, será un día de espanto. Habrá quien celebre, por un lado. Habrá quien se goce, quien ría, quien baile. Pero hay otros que se espantarán, que querrán huir. Y en aquel día no podrán huir. Hay muchos ahora que tratan de hacer la trampa, huyen y salen corriendo. Y dicen, me he escapado.
Pero hay un día en que la huida no será posible. Cuando el Señor vuelva, porque volverá, ya no habrá huida posible. Ya no habrá atajo posible. No podrás darle el dribbling a nadie ni a nada, ni mucho menos al Señor. Será un día terrible para aquel que no ha creído. Será un día terrible para el incrédulo, aquel que le haya estado dando la espalda al Señor durante toda su vida. Será un día terrible para aquellos que, por la dureza de su corazón, han estado atesorando ira para el día de la ira. Será un día terrible, un día de espanto para todos aquellos que han menospreciado, que han despreciado al Señor y a sus mandamientos, que le han dado, sí, la trampa a la ley para salirse con la suya. Será un día de espanto para ellos. Temblarán las rodillas de aquellos que se han querido servir de las ovejas para su beneficio propio. Será un día terrible, un día de espanto, un día sin igual de espanto para aquellos que se han creído los gobernadores, los señores, los líderes de la tierra y que siguiendo el dictado de su corazón, siguiendo sus voluntades, han dictado leyes que atentaban, que violentaban, que quebrantaban la ley, el deseo, la voluntad del Señor. Será un día de espanto, de tribulación para aquellos que hayan estado tanto a favor y promulgando leyes, por ejemplo, como la del aborto. Leyes que atentan a la vida del ser humano. Quienes se hayan levantado a favor de las leyes que promueven, favorecen, aprueben y aplauden uniones entre personas de un mismo sexo. Leyes a favor de la eutanasia, la ideología de género. Será un día terrible. Terrible para aquellos que hayan menospreciado al Señor, violentado, atentado, que le hayan escupido a la cara. Sufrirán el terrible y justo castigo de Dios. El terrible y justo castigo de la ira de Dios, un castigo que no será desproporcionado. Ese castigo no será desproporcionado. Sufrirán el infierno. Un castigo, un lamento terrible por la eternidad. Y digo que no será desproporcionado porque se ha atentado contra Dios. Porque han atentado contra el Señor. Han atentado contra el Creador. Y el castigo debe ser proporcional a la dignidad de aquel contra el que se ha atentado. Se ha ido en contra del todo glorioso, del todopoderoso, del Creador, del Autor, del Señor, del Soberano. Mirad que escribe Pablo también a los tesalonicenses, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad, como en los días de Noé. ¿Te acuerdas lo que se nos dice en las Escrituras acerca de aquellos días? Cada uno haciendo lo que le venía en gana. Comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Había un pregonero de justicia y ellos seguían haciendo lo que les venía en gana. No había nada de Dios en ellos y se cerró la puerta del arca. Y sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Vino el diluvio. ¿Y qué vemos en ese diluvio? Por un lado, gracia en aquellos que sí confiaron, que sí pusieron su mirada en el Señor, que creyeron en Él. Gracia, pero también juicio, justicia. Nadie burló a Dios. Solo se salvaron aquellos que pusieron su confianza en Él. Sofonías 1, 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día. De angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla, de oscuridad. Nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día
de la ira de Jehová. Gritará el valiente, gritará de pánico y no podrá huir. Ni la ira, ni el oro, perdón, ni podrá librarlos. Nada librará. Es una realidad para aquellos que no están en Cristo, pero esa realidad es muy distinta para aquellos que sí están en el Señor. Es necesario que podamos ofrecer ambas realidades. ¿Cuál es la realidad que enfrentan unos otros? Que cada uno, lo iremos viendo después, también examine su fe. Para poder correr a los pies de esa cruz del Señor. Y como decía, es una realidad muy distinta para aquellos que ya están unidos al Señor por la fe, que han gustado de la gracia, que han visto la hermosura, la gloria del Señor. Para estos hay una esperanza de verdad. Hay una esperanza en mayúsculas. Hay una esperanza muy distinta para aquellos que han confiado en Él, que están unidos a Él, que le han reconocido como Señor, que le han reconocido como Salvador. Hay una esperanza muy distinta para aquellos que no han confiado en sus propios méritos, sino en los méritos de aquel que, estando con el Padre, se hizo humilde, siervo, para entregarse en la cruz por cada uno de nosotros. Hay una realidad muy distinta, radicalmente distinta, para quienes no hemos sacado a Dios de la escena. Para quienes, a pesar de nuestras caídas, de las pruebas que podamos tener que enfrentar, las situaciones inesperadas, las caídas, ese remanente de pecado, esos vestigios de pecado que aún hay en nosotros y que a veces están ahí, pero que nos levantamos por la ayuda del Señor, que hemos reconocido a Dios como ese único Dios verdadero. Hay una esperanza muy distinta. Y sabemos que será un día glorioso. Un día único, sin igual, lleno de gloria, de poder, de fiesta, plenitud, felicidad en mayúsculas. Y uno piensa, vale, ¿y qué ha hecho la diferencia? ¿Qué ha hecho la diferencia entre un grupo y otro? Sabemos que no es que nosotros hiciéramos nada que ganara el favor de Dios, que no se trata de que nosotros fuésemos más, no. Gracia. Obedece única y exclusivamente a la gracia de Dios. Éramos hijos de ira, pecadores perdidos, perversos, dándole la espalda, pero Dios, el rico en amor, el rico en misericordia, el que nos amó desde la eternidad pasada, nos llamó a ese redil especial, precioso, herederos, coherederos con Cristo. Y todo eso el creyente lo sabe y sabe cuál es la esperanza, sabe qué es lo que nos aguarda y a eso avanzamos. Así que hemos visto que la segunda venida es una realidad. Segundo punto, hemos visto cómo será esa segunda venida, que será personal, visible, corporal, llena de poder, llena de gloria, de una fiesta, una celebración para los que están unidos a Él. Ahora, tercer punto, y ahí vamos, para que no nos desenfoquemos en nuestros días. ¿Cómo está nuestro corazón? Te lo pregunto a ti. ¿Cómo está tu corazón? En Apocalipsis 22, en el último versículo que hemos leído, el Señor dice, ciertamente vengo pronto. Y la respuesta es, amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Tú dices eso? Te lo pregunto en serio. Te pregunto en serio. Porque como vivas tus días hoy aquí, dependen de cuán consciente seas de la esperanza que te espera. Las decisiones que tomes hoy aquí, guiándote por el Señor, su palabra, lo que estés buscando al Señor, lo que estés satisfaciéndote en Él, deleitándote en Él, luchando, haciendo por el Señor, para su gloria, depende de lo que sepas que te aguarda. Si tú sabes dónde vas, si tú sabes qué es lo que te espera, te conduces de una manera determinada. Hay un fervor, hay un vigor en tu corazón.
Y la pregunta es, ¿tú clamas? Ven, Señor. Son tan solo estas dos palabras. Tú clamas, ven, Señor. ¿Clamas por ese evento igual que clamaste por el día de tu boda? Por eso hemos iniciado la reunión, la predicación así, ¿no? Recordando eventos que marcan muchas veces nuestras vidas. Días de felicidad. Por supuesto, cuando uno contrae matrimonio es un día de gran celebración. Hay muchísima bendición y hay muchísima bendición en esos preparativos. La pregunta es, ¿estamos viendo un evento que es mayor? Porque es mayor. ¿Clamas por ese evento? ¿Clamas por ese evento así como clamaste por el nacimiento de tu primer, segundo o tercer hijo, cuarto hijo, según lo que tengas? ¿Clamas por ese evento más de lo que clamaste por la final de la Champions o la Eurocopa? Ahí los jóvenes están pensando, ¡buah, cómo grité durante la Eurocopa! Vale, sabemos cómo vivisteis la Eurocopa. ¿Clamáis por la venida del Señor más que por ese evento? La segunda venida del Señor es una realidad que tendrá lugar. ¿Piensas en eso? ¿Piensas en esa venida? ¿Piensas en la herencia que te está reservada, prometida en los cielos? ¿Piensas en esa eternidad que nos aguarda? ¿Piensas en esa eternidad y se te dibuja una sonrisa en el corazón? Porque sabes que quizá lo estás pasando mal aquí, sí. Hay una prueba inesperada, pero el Señor vuelve y le verás. Disfrutas hoy aquí de las bendiciones sabiendo que la bendición, si me permitís, el plato fuerte, el banquete, está por llegar, que tan solo estás en la antesala participando del aperitivo. O más bien piensas, bueno, sí, yo sé que está en la Biblia, yo sé que de vez en cuando se nos comparte de eso, que llegamos a Apocalipsis y leo, sí, ciertamente vengo pronto, pero es que yo todavía tengo cosas que hacer. Aún es que tengo mis planes, aún es que soy joven, es que tengo que ver, tengo que ver crecer. A los jóvenes se les decía en estos días que vivimos en una sociedad muy superficial, de manera que se piensa mucho en lo que importa poco y se piensa poco en lo que importa mucho. Repito, se piensa poco en lo que importa mucho y se piensa mucho en lo que importa poco. Lo que no es importante muchas veces ocupa gran parte de nuestros pensamientos, satura nuestra mente, invade nuestro corazón y ahí nos desubicamos, nos saturamos, nos dislocamos. Cuando perdemos de vista la esperanza que está por delante, perdemos de vista la eternidad gloriosa y lo que acontecerá cuando Él regrese. El creyente espera, anhela. Lo he dicho al principio y lo repito, no es un conocimiento intelectual, no es decir, yo sé que es algo que dice la palabra, lo creo. No, es que lo desea. Quiere que llegue ese día. El creyente dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Es la respuesta que hay en su corazón. Mira lo que escribió Pablo a Timoteo. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ves lo que había en la mente de Pablo? Había una meta, había una realidad futura, sabía lo que le aguardaba. Una corona para los que aman su venida. Pablo sabía cuál era la eternidad que lo esperaba y tenía su mirada puesta al frente, sin desviar su corazón. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hay personas a veces que prefieren que esa segunda venida espere un poco? ¿No? Lo que decíamos antes, sí, yo sé que vendrá, pero escucha, que tengo mis planes.
que todavía tengo muchas cosas que hacer. O me lo creo, pero no me lo acabo de creer. En primer lugar, un motivo puede ser que la fe sea falsa, que se trate de una fe superficial, cosmética, de broma, de mentira, que se haya abrazado, como decíamos, una verdad intelectual, pero que no haya habido una profunda transformación del corazón, de tal forma que se ama más lo del mundo, que se ama más lo terrenal que lo celestial, que la persona tenga puestos todos sus tesoros aquí en esta tierra y no esté haciendo sus tesoros en el cielo. Y si estás así, como decíamos al principio, y puede ser un día de salvación, porque recordamos día sí día también que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Puede ser que hayas aceptado un credo como un viaje, un billete express para salvarte del infierno. Es necesaria la transformación, la conversión real del corazón, habiendo reconocido al Señor. O puede ser que haya personas que sí hayan creído de una manera cierta, que hayan reconocido a Jesús como Señor, como Salvador, que haya habido una fe genuina, pero que su amor se haya enfriado. Puede que alguno se haya dejado seducir por los placeres, las ofertas, los ocios de este mundo y que no estoy hablando de cosas malas, simplemente de que el Señor nos ha colmado a veces de bendiciones y le hemos dado a esas bendiciones el lugar que hubiésemos debido dar al Señor. No podemos alterar el orden. Los afectos no pueden estar alterados porque eso es idolatría. El Señor debe estar en primer lugar, debemos ver las bendiciones, pero debemos ver al dador de esas bendiciones. Que nuestra confianza esté en aquel de quien proviene la gracia. A los jóvenes les planteaban una pregunta. ¿Por qué la iglesia perseguida tiene un deseo quizá más ferviente de que el Señor vuelva? ¿Por qué en aquellos lugares donde los creyentes son perseguidos? ¿Por qué en aquellos lugares donde están arriesgando su vida, que si se enteran que en cualquier lugar hay un grupo reunido alabando al Señor, hay un riesgo para su vida, tienen un deseo más sincero o cuanto menos más ferviente por la venida del Señor? Bueno, uno podría decir, porque así se les acabará el sufrimiento. Pero hay otra realidad, y es que estos hombres y mujeres han renunciado a todo por amor al Señor. Han renunciado a todo por amor al Señor. Y nosotros vivimos en un contexto a veces muy fácil. Disfrutamos de una libertad religiosa, disfrutamos de la oportunidad de poder reunirnos aquí, ahora, en cualquier momento y alabar, predicar la palabra, pero también disfrutamos de muchas comodidades. Y ahí es cuando corremos el riesgo, decíamos, de desubicarnos, de anteponer nuestros planes. Como decíamos antes, sí, que el Señor vuelva, pero yo antes quiero casarme. Yo es que quiero ver crecer a mis hijos. Quiero ver cómo mis hijos se casan o qué es lo que estudian, en qué trabajan. O quiero ver a la iglesia. ¿Y os dais cuenta de qué es lo que está ocurriendo tras esto? El pecado ha causado estragos. Y detrás de todo esto hay egoísmo. Nos estamos ubicando a nosotros en el centro de la escena, como si nosotros fuésemos los protagonistas. Estamos pensando en todo momento qué es lo que me reportará, qué es lo que me beneficiará, y estamos perdiendo de vista quién es el protagonista de la historia. Y aún así a veces vemos o aguardamos ese evento de la segunda venida con egoísmo. Recuerdo que en una ocasión, creo que me compartía Melissa, trasladaba una pregunta que creo que hacía el pastor John Piper. Decía, si tú piensas en cómo te imagines del cielo, ¿está Jesús
en ese cielo, para llevarnos a reflexionar de decir, ¿hasta qué punto tu deseo principal es aguardar la venida de Jesús, disfrutar por la eternidad de la presencia, la comunión perfecta con Él? ¿O en tu deseo o en tu corazón tan solo hay el deseo, como sabemos, de que el dolor pase, el lamento pase, te encuentres con uno, con otro? ¿Y Jesús? No veamos, no anhelemos ese día de una manera egoísta. Debemos anhelar el día en que Él recibirá el honor, la gloria de una manera perfecta. De que verá la recompensa en un sentido de sus sufrimientos, que sea visto glorioso, que toda rodilla se doble delante de Él, que le confiese, que Él sea exaltado, porque hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para exaltarle, para glorificarle. Nos veremos perfeccionados, habrá culminado ese proceso de santificación, seremos semejantes a Él y será algo glorioso. Hay un día en el que ya no le fallaremos más. En aquel día ya no meteremos más la pata. La redención habrá culminado. Ese proceso que avanza de una manera imparable, potente, porque es Dios quien está moviendo, culminará. Él culminará esa obra. Pastor John Piper dice, y si Dios es más glorificado en la medida que nosotros más disfrutamos, más satisfechos estamos en Él, podríamos añadir también, desearemos ese día, no solo porque gozaremos como nunca antes, sino porque Él será glorificado en nosotros como nunca antes. En aquel día Él será glorificado en nosotros como nunca antes. Podremos servirle mucho mejor. Y como iglesia debemos aguardar ese día. Como hemos dicho varias veces, no somos individuos, somos una familia, somos un cuerpo. Y el novio viene, el novio vendrá. Y si tú sientes que el amor se ha enfriado, si a la respuesta a esa pregunta dices, no, yo es que no, si tú estás respondiendo, yo es que no hay ese deseo, estoy perdido en esa mundanalidad, ese estar naufragando siempre en las cosas de este mundo, tengo puesta la mirada tan solo en lo que me rodea aquí y ahora, pensando en el mañana, pero no pensando en esa eternidad. Oye, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y en cuarto y último lugar, fijaros que en el texto nos dice, en el versículo 17, el espíritu y la esposa dicen ven. Son el espíritu y la esposa quien dicen ven. El espíritu es el que nos lleva a clamar de esa manera. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos no estar embriagados por otras cosas. Necesitamos que Él gobierne, que Él reine, que Él nos guíe en nuestros días. El Señor nos llama a sujetar nuestros pensamientos, que nuestra mente se vea transformada, que estemos velando, que seamos sobrios, que no nos dejemos llevar por la corriente de este siglo, que no nos dejemos llevar por la ideología, los pensamientos, los movimientos de este siglo, de este mundo, por las corrientes que hay en el día de hoy, movimientos que nos llevan a tontarnos. Llenar nuestra mente de la mente de Cristo para seguir avanzando hacia esa meta. Y cuando la verdad de Dios entra en nuestra mente, experimentamos esa transformación. Así que no nos embriaguemos con lo que sea que nos lleve a desenfocarnos. Huyamos de todo aquello que esté mutilando el que avancemos hacia el propósito para el que fuimos llamados. La palabra es clara, sé sobrio. Seamos sobrios. Seamos sobrios. Esperemos por completo en la gracia. En ese texto que mencionábamos antes, Pablo cuando escribe a Timoteo, en 2 de Timoteo, le dice, esfuérzate en la gracia. No te enredes. Mira al Señor, mira a Jesús. No le niegues. No inviertas tu tiempo en lo que no tiene importancia,
en lo superficial, en las modas de este mundo, en los influencers de este siglo. Déjate influenciar por aquel en quien está la vida y la vida en abundancia. Ocúpate en tu tiempo. No lo desperdicies. Se está avanzando, estamos avanzando a un ritmo imparable. Dile al Señor, voy en serio. Toma la decisión y apártate, dirígete al Señor, ora y dile, Señor, voy en serio. Quizá me he dejado influenciar por muchas historias, las que sean, o por no sé cuántos, o siguiendo a ese que cuantos más me gusta le des, más seguidores y más influencia. Dile, Señor, veo que se trata de ti, que se trata de ti, de tu obra, de tu gloria, de tus propósitos. Voy en serio. Ahora, asegúrate, como decíamos antes, asegúrate de que estás en Cristo, que tu fe es auténtica. Examina tu fe, vigila, ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo, examina cuál es el clamor que hay en tu corazón. ¿Tu clamor es por las cosas de este mundo o tu clamor es por el Señor? ¿Tu clamor es por lo que tú creas que te dará una felicidad el día de mañana? ¿O tu clamor es, ven, Señor Jesús? Ven, te quiero ver a ti. Necesitamos, como decíamos, conocer, darnos cuenta de cuál es la expectativa que tenemos por delante para vivir hoy. Necesitamos saber hacia qué es lo que nos espera, qué es lo que nos aguarda para vivir hoy. ¿En qué se nos aplica? En el uso del tiempo, por ejemplo, apartando tiempo para buscarle, leyendo las Escrituras, orando, para seguir creciendo en intimidad con Él. Y puede que a veces cueste, pero perseveramos. El creyente persevera, tiene un anhelo, un deseo de Él, de seguir creciendo en esa comunión con Él. Podemos perseverar en medio de la prueba. Cuando sabemos, ¿verdad?, que Él está obrando en nosotros a través de esa circunstancia y que no solo eso, sino que todo está avanzando, ese proceso de santificación está avanzando, que culminará, completará, le veremos a Él, disfrutaremos de Él. Nos lleva a perseverar de una manera distinta. Por supuesto, nos lleva a luchar contra el pecado y también nos lleva a crecer en amor entre nosotros. Nos lleva a crecer en amor entre nosotros. Nos lleva a cuidar del hermano, de la hermana. Nos lleva a preocuparnos, orar por los demás, a remangarnos cuando es necesario, a meternos de lleno por el bien del hermano, para que nuestra vida, por medio de nuestras obras, como hemos ido viendo, podamos testificar, podamos glorificar al Padre que está en los cielos. Esto es lo que quería Jesús. Y la pregunta también ¿es lo que quieres tú? ¿Es lo que tú quieres para estos días, además sabiendo lo que te aguarda? Quédate con esa pregunta. Tu clamor es, ven, ven, Señor Jesús. A la luz de la palabra que hemos compartido, quería hacer eso, ¿no? Un llamado. En un doble sentido. Por un lado, hay personas aquí que saben que están andando a la suya, enfrascados en sus historias, pensando que lo saben todo, que tienen su manera de disfrutar y que son los dueños de su destino, que no son malos. Te invito a que reconozcas tu pecado, que reconozcas tu maldad. Si no estás en el Señor, la palabra dice que eres hijo de ira, ese perverso del que hablábamos antes. Pero hay un Dios que es rico en misericordia, lleno de gracia,
con un amor sin igual, incondicional, y que nos promete que si le reconocemos a Él, si le reconocemos como Señor, como Salvador, si reconocemos su obra, Él nos da esa vida, nos da una vida en abundancia y nos regala esa eternidad. Confía, deposita tu fe en aquel que se entregó por nuestros pecados, que cargó sobre sus hombros con nuestras culpas, que resucitó al tercer día con poder, confirmándose así que el Padre había aceptado el sacrificio del Hijo, que ascendió y que volverá, y que volverá, que volverá, pero volverá como Rey, no como ese niño que lloraba en un pesebre, con voz de mando, con voz de autoridad, de conquistador, de victorioso, el digno, el glorioso, el Rey. Y en segundo lugar, quizá hay algunos aquí que dicen, yo es que estaba fría. En mi corazón no había ese clamor. En mi corazón hay más un clamor por el día de mañana, en lo que haré mañana. Hay más un clamor por ver crecer a los míos, por deseos que pueda tener, que no me había parado a pensar en todo esto, en que se trata de Él. Y que en un sentido el egoísmo había invadido y estaba conduciendo los días de cada uno. Si es así, corre al Señor en arrepentimiento. Corre al Señor en arrepentimiento. Y como decíamos, preséntate delante de Él, corre y arrodíllate a los pies de esa cruz y decir, Señor, me doy cuenta de mi pecado, me doy cuenta de mi egoísmo, me doy cuenta de que no va de mí, que la historia no gira alrededor de mí, sino que tú eres el protagonista, que estoy muy agradecido por lo que por lo que estás haciendo en mí, por las bendiciones que me regalas, porque sé que estás obrando en la dificultad, pero que todo va apuntando a lo que tiene que acontecer. Te miro a ti, te miro a esa eternidad que me has regalado y quiero vivir hoy consciente de lo que me espera. Dile, voy en serio. Quiero ir en serio. Produce en mí ese deseo de ir en serio. Y que Él obre en cada uno. Ayer les compartíamos a los jóvenes en una última reunión para despedirnos y volvernos a ver en el retiro de jóvenes. Les invitábamos, ¿no? Hablándoles del uso del tiempo, a considerar qué es la vida. Y les hablábamos de ese pasaje en el libro de Santiago donde dice, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿No has considerado que es como la neblina? ¿No? Que hoy es y mañana. Escucha, que tu corazón esté bien ubicado, que no estemos desubicados, sino que nuestro corazón esté bien alineado con el Señor, que seamos conscientes de cuál es el llamado que hay para nosotros, cuál es la esperanza y hacia ella nos dirijamos. Amén. Así que vamos a tener un tiempo antes de despedirnos. Os invito a que tomemos un tiempo para, allí donde estemos, para orar. La música nos puede acompañar, pero que sea un tiempo en el que yo os invito a responder a la palabra. El Señor obra a través de la palabra, a través de su palabra, una palabra que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo. Yo te invito a que medites, pienses en lo que se ha compartido y que puedas responder de una manera sincera, de una manera genuina al mensaje predicado. Ponte, si quieres, hagámoslo fácil, cerremos los ojos todos, estemos ahí en oración. El llamado es muy sencillo.
Hay quien no cree, pues te invito a que respondas al mensaje del Evangelio, a que respondas en arrepentimiento y fe, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador, que Él es el único en quien hay vida en abundancia, que hay una salvación gloriosa, prometida, una esperanza y una herencia incontaminada, inmarcesible. Reconócelo a Él como Señor y Salvador. Y si vives quizá dices, no, yo ya he depositado fe en Él. Él ya me regaló esa fe genuina en el Señor. Yo ya soy una persona que me convertí a Él. Pero sé que estoy frío, que no hay en mi corazón un vigor, una fuerza, no hay... Oye, ven en arrepentimiento. Acógete a esa gracia tan maravillosa, poderosa, que transforma, que vivifica del Señor. Acógete a Él. Mira al Señor Jesús, mira la cruz. Arrepiéntete y unida a Él, sigue adelante. Y te animo, si respondes como un acto de, sí, adelante, como decíamos, voy en serio. Ahí donde estás, ya sea que quieras levantar tu mano, que quieras ponerte en pie, hazlo, sin vergüenza, sin temor.